Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el sermón de hoy consideraremos la puerta ancha y el camino espacioso, así como en el sermón anterior consideramos la puerta estrecha y el camino angosto. Cristo nos advierte aquí que hay dos puertas por las cuales podemos entrar. Una puerta es estrecha, la otra puerta es ancha. Un camino es angosto, el otro camino es espacioso. Habiendo considerado el domingo anterior la puerta estrecha y el camino angosto, veamos ahora hoy en la mañana la puerta ancha y el camino espacioso. Y lo primero que quiero que veamos en el texto es la identidad de los que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, ¿a quiénes se refiere Cristo aquí? ¿Quiénes son estos que entran por esa puerta ancha y transitan por ese camino espacioso? Algunos comentaristas opinan que Cristo está hablando aquí de todos los incrédulos indistintamente, de todos aquellos que aún no han depositado su fe en Cristo y continúan por tanto en su pecado. Y ciertamente toda persona que no cree en Cristo está transitando por un camino que lleva a la perdición. Sin embargo, el texto sugiere que el Señor está hablando de un grupo específico, de un grupo particular de personas dentro del amplio universo de incrédulos. Este sermón fue dirigido a personas que tenían cierto interés en las cosas espirituales. Es por eso que en los versículos siguientes el Señor les advierte de los falsos profetas, porque ellos escuchaban a los predicadores, ellos escuchaban a los maestros de la palabra de Dios. Dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego en el versículo 21, el Señor les advierte del engaño de sus propios corazones. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor Jesucristo que muchos llegarán al final del camino engañados, pensando que se dirigían al reino de los cielos cuando en realidad se encaminaban a su propia destrucción. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Cristo no está hablando aquí de personas irreligiosas. Cristo no está hablando aquí a una asamblea de ateos. Cristo está hablando a personas que estaban envueltas en ciertas actividades dentro de la iglesia. Son esos los que entraron por la puerta ancha. Estos hombres y mujeres escuchaban a los predicadores. Estos hombres y mujeres se encuentran envueltos en actividades religiosas y algunos en actividades extraordinarias. Dice aquí que sacaban demonios, hacían milagros, predicaban en nombre de Cristo. ¿Quiénes son entonces estos que corren el peligro de entrar por la puerta ancha? ¿Quiénes son? Son personas que se han expuesto de un modo u otro al mensaje del Evangelio, fueron despertados en cierta medida por la predicación y poseen cierto interés por los asuntos espirituales. Son personas que tal vez en sus conciencias saben que la vida debe ser algo más que levantarse todos los días, salir a trabajar, hacer dinero, divertirse de vez en cuando y un largo etcétera hasta que se mueren. Algunas personas saben en sus conciencias que la vida tiene que ser algo más. Pero no obstante, aunque han adquirido cierta luz de la palabra de Dios, el enemigo de sus almas les presenta una opción distinta para callar su inquietud.
una opción más atractiva que la que Cristo ofrece, una opción más cómoda. Satanás pone delante de ellos la opción de obtener los beneficios de la puerta estrecha y del camino angosto, pero entrando por una puerta ancha y transitando por un camino espacioso. Cuando alguien escucha el Evangelio y manifiesta cierto grado de interés, usualmente viene el enemigo de nuestras almas y le susurra al oído: ¿por qué tienes que ser tan austero? ¿Por qué? No hay que ser un fanático para servir a Dios. No hay que poner las cosas tan difíciles. El camino que te ofrezco es bien espacioso, dice Satanás, y la puerta de entrada sumamente ancha. ¿Por qué vas a escoger el otro camino que es tan impopular? ¿Por qué? Los que aceptan esa oferta engañosa son los que Cristo describe aquí como entrando por la puerta ancha y transitando por un camino espacioso. Personas religiosas que dicen conocer a Cristo y tener una conexión estrecha con Él, como vemos en los versículos 21 al 23. Personas que creen estar en ruta hacia la Canaán celestial, pero que no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Noten el versículo 21 otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas personas no solo decían que Cristo era su Señor, eran personas envueltas en un montón de actividades religiosas, y no en el nombre de Buda o en el nombre de Mahoma ni en el nombre de Alá, en el nombre de Cristo. Muchos, versículo 22, me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? La palabra griega que se traduce maldad en nuestro texto es anomia, y esa palabra significa sin ley. A, partícula negativa, nomos, ley, sin ley, opuestos a la ley. Son las personas que dicen: yo sigo a Cristo, pero a mi manera. Yo sigo a Cristo, pero en mis términos, no conforme a lo que Él ha decretado en su palabra, sin ley. Estas personas dicen ser seguidores de Cristo, pero no se someten a su voluntad, sino que establecen sus propias reglas, sus propias normas de conducta. Esa es su maldad. Dicen ser cristianos, pero viven como les place, conforme a sus propios deseos, siguiendo sus propias inclinaciones. Entraron por la puerta ancha y transitan por el camino espacioso que lleva a la destrucción. Habiendo establecido la identidad de estas personas, veamos ahora en segundo lugar las características de esa puerta y ese camino. Las características de esa puerta y ese camino. Nuestro texto señala claramente que la característica esencial de esa puerta y ese camino es la amplitud, la comodidad. Es una puerta ancha y un camino espacioso. Por esa puerta usted puede entrar lleno de paquetes y a toda carrera, porque no tropezará con nadie. Con nadie. Hay espacio suficiente. Es tan ancha la puerta que puedes entrar por ella llevando muchas de tus pertenencias. Por esa puerta puedes entrar con todo aquello que piensa que son tus méritos personales. Por esa puerta puedes entrar con todas tus buenas obras y presentarlo como tu ticket de entrada. Así como los que entran por la puerta estrecha solo confían en Cristo y en su obra redentora, porque saben que ellos no tienen nada que presentar delante de Dios que merezca ser recompensado. Los que entran por la puerta ancha creen que tienen méritos personales que Dios debe tomar en cuenta. Ellos vienen con toda su moral, con toda su decencia. Yo asisto a la iglesia cada domingo, leo la Biblia con cierta regularidad, me abstengo de ciertos pecados. Mire, yo hasta ofrendo y doy limosna, no le hago mal a nadie. Yo no soy alcohólico, no soy drogadicto. Siempre le he sido fiel a mi esposa, le he sido fiel a mi esposo. No puede ser que Dios no tome en cuenta todas estas cosas. La puerta de entrada del cristianismo falso es tan amplia que podemos llevar con nosotros nuestro orgullo intacto, totalmente inflado.
El Señor Jesucristo describe este tipo de personas en una parábola muy conocida en Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Dice en el versículo 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, la religión más estricta de Israel, los hombres que eran considerados en el tiempo de Cristo como el paradigma de la decencia y de la moral. Y dice Cristo, un fariseo subió a orar, pero también subió un publicano, el individuo que tenía la ingrata tarea de cobrar el impuesto a los ciudadanos judíos para entregárselos al romano opresor. Eran extorsionadores, eran tan malos los publicanos que en los evangelios aparecen siempre asociados con las rameras, un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. Os digo, dice Cristo, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los que entran por la puerta estrecha son como el publicano. Dios, yo no tengo nada que presentar delante de ti, ten misericordia. Sé propicio a mí, yo soy un pecador. Ellos saben que por la pura misericordia de Dios se dirigen hacia la Canaán celestial. Saben que hasta la fe que depositaron en Cristo se las dio Dios de pura gracia. La fe. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios 2, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, mi amigo. No es por obras. Por la puerta estrecha se entra sin mérito ninguno, confiando únicamente en la gracia y la misericordia de Dios, que por medio de la fe pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Pero para entrar por la puerta ancha no se requiere tal humildad. Podemos entrar por ella demandando y exigiendo. Mientras el entrar por la puerta estrecha exige del pecador tratar en una forma honesta y decidida con nuestros pecados, el entrar por la puerta ancha no requiere nada de eso, nada de eso. A lo más que llega es a cierta norma de moralidad externa, como la que tenían los fariseos, que reducían toda la ley de Dios a un conjunto de normas que nada tenían que ver con la condición del corazón. Los fariseos leían en la ley: no matarás, no matarás. Y ellos se limitaban a guardarse de cualquier acción homicida que atentara contra la vida de otros, pero no se inquietaban siquiera cuando percibían el odio en sus corazones. No mataban, pero odiaban. Y Cristo les dice en el mismo Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿cuál es la verdadera aplicación de ese mandamiento? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, literalmente racá, que significa cabeza hueca, bueno para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. Dice Cristo, el sexto mandamiento no prohíbe únicamente el homicidio. El sexto mandamiento prohíbe todo aquello que te pueda llevar a matar a una persona, comenzando por el odio pecaminoso. El sexto mandamiento prohíbe todo eso. Pero los fariseos ni se inquietaban. Mientras ellos no le quitaran la vida a otros, ellos se sentían inocentes. Y lo mismo pasaba con el adulterio.
capítulo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los que transitan por la puerta ancha no se enfrentan con determinación con esos pecados internos. Siempre y cuando sus malos pensamientos no se traduzcan en acciones concretas, ellos no se inquietan. Aunque se vean a sí mismos recreándose en algo pecaminoso. Eso sí, se deleitan en todas las promesas de la Biblia. En todos los textos que nos hablan de la misericordia de Dios. Pero cuando la Biblia habla de deberes, cuando la Biblia habla de obedecer la voluntad de Dios, de obedecer los mandamientos, los 10 de su ley moral, entonces no quieren saber nada de eso. No quieren saber nada de eso. Eso es demasiado estricto, demandante, exagerado. No quieren escuchar nada que se oponga al deseo de sus corazones. Por eso Cristo le llama hacedores de maldad. Y no olviden que esa palabra significa opuestos a la ley. Hacedores de maldad. Si hay algo que no pueden soportar los que han entrado por la puerta ancha, son los 10 mandamientos. No lo soportan. Pero los que entran por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto no piensan así. Ellos aman la ley de Dios y se molestan más bien consigo mismos cuando descubren tanta indisposición en su corazón para obedecer esa ley. Ellos no se molestan con la ley, ellos se molestan consigo mismos. Estos hombres y mujeres dicen como el salmista en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pastor, David vivió en el Antiguo Testamento. Sí, pero en el Nuevo Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 22, porque yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así piensan los que van caminando por la senda estrecha. Y el apóstol Pablo solo estaba haciéndose eco de lo que Juan el apóstol diría más adelante en su primera carta, cuando dijo en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 que los mandamientos de Dios no son gravosos. Para los impíos sí, pero no para los cristianos. Hermanos, la ley moral condensada y resumida en los 10 mandamientos no es más que un reflejo del carácter santo de Dios. Todo aquel que ama a Dios ama su ley. El que no ama su ley no ama a Dios. Juan capítulo 14 versículo 15 dice el Señor, si me amáis guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El creyente ama a Dios y por eso ama su ley. Pero no solamente eso, el creyente sabe que Dios es bueno y lleno de sabiduría. Cuando Él demanda algo de nosotros, es lo mejor y lo más conveniente. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, versículo 8, que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Porque son rectos, producen alegría. Pero aquellos que han entrado por la puerta ancha tienen otra perspectiva muy distinta. Para ellos, la rectitud es un problema, no una bendición. Un problema. Pero si yo manejo mis negocios aplicando los principios bíblicos, pagando mis impuestos, haciendo una declaración honesta en la aduana, poniendo precios y salarios justos, ¿cómo voy a prosperar? Yo no puedo competir. Es imposible seguir esas cosas al pie de la letra. Pero mi amigo, es que la Biblia dice no robarás. Por eso Cristo dijo en una ocasión, todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Todo el que quiera salvar su vida la perderá.
El camino que lleva a la vida es angosto, es estrecho, dificultoso y no se puede tomar un atajo. El que quiera llegar a la vida tiene que pasar por ahí, porque fue por ese camino que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero los que entran por la puerta ancha no tienen ese problema. Es tan ancha la puerta que usted puede entrar por ahí llevando consigo al mundo y su estilo de vida, al mundo y sus metas, al mundo y sus deleites, al mundo y su forma de pensar. Usted puede entrar con el mundo entero por ahí. Es una puerta ancha. En resumen, hermanos y amigos, lo que Satanás ofrece al hombre es un cristianismo sin demandas. La posibilidad de llegar al cielo por una vía distinta a la que Cristo y todos los cristianos han transitado por siglos. Un camino cómodo, espacioso, al cual se llega por una puerta ancha. Usted puede entrar por esa puerta con todo su orgullo, sin divorciarse de sus pecados, sin oponerse a sus deseos y a su voluntad, sin dejar a un lado el mundo. Pero ahora escucha, mi amigo. Si de veras estás inquieto por la situación de tu alma delante de Dios, escucha lo que diremos en estos últimos breves minutos. Ya hemos visto la identidad de los que entran por la puerta y transitan por ese camino. Hemos visto las características esenciales de esta vía engañosa, su amplitud, su comodidad. Veamos ahora en último lugar el destino de aquellos que entran por esa puerta y transitan por ese camino. Versículo 13 otra vez de Mateo 7. Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La palabra griega que el Señor usa aquí es apoleian. El significado básico de esta palabra es destrucción, no aniquilación, destrucción. Lo que Cristo dice aquí no es que los que transitan por ese camino dejarán de existir algún día, no. Esta palabra nos habla de la destrucción total de todo bienestar. Esta palabra nos habla de condenación, de miserias y castigos sin fin. Esa puerta engañosa tiene un letrero que dice camino al cielo, pero los que entran por esa puerta se encontrarán repentinamente en un lugar terrible del cual no podrán escapar jamás. Y Cristo nos advierte que muchos caminarán engañados hasta el fin por esa vía. Y cuando lleguen a su presencia le dirán: Señor, Señor. Y entonces escucharán estas terribles palabras que retumbarán en sus oídos y en sus conciencias por toda la eternidad: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi amigo, estar vivo es una gran responsabilidad. La vida es una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque termina en un juicio. Todos nosotros algún día compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuentas. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bondad, Él es un Dios de toda compasión, pero es también un Dios de justicia. Él no puede dejar el pecado impune. ¿Cuánto nos molestamos cuando vemos personas que hacen fechorías, corrupciones, y nunca les pasa nada? ¿Tú no te molestas por eso? ¿Tú no te molestas por la cantidad de corruptos que hay en este país a quienes la justicia nunca les ha puesto un dedo encima? ¿Tú no te molestas por eso? Uno se molesta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es justo. Hay algo dentro de nosotros que nos grita que el mal debe ser castigado. Ahora yo te pregunto, ¿tú piensas que cuando llegues al tribunal de Dios tú vas a salir absuelto? Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mi amigo, Dios sabe todo lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida y te juzgará por ello. Por eso se hizo hombre el Hijo de Dios. Por eso murió en una cruz, para pagar la deuda del pecador, para redimir al pecador por medio de la fe. Y ahora, mi amigo, el Evangelio ofrece salvación gratuita
para todos los que creen en Él. Si el infierno no fuera real, mi amigo, ¿para qué vino Cristo al mundo? Si el infierno no fuera real, ¿por qué Cristo sufrió lo que sufrió? Hay un peligro del cual debemos huir y la puerta de escape es estrecha y nos lleva a un camino que es angosto. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿por cuál de las dos puertas has entrado tú? ¿Por la del cristianismo fácil y popular o por la puerta estrecha que lleva a la vida? ¿Cuál camino estás transitando en este momento? ¿El camino angosto de la salvación o el ancho y espacioso de un cristianismo sin demandas? ¿Cuál de los dos caminos estás transitando? Porque uno de ellos lleva a la vida, el otro a la destrucción. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios tenga misericordia